tal amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, Eso que lo arregle papá. En esta ocasión, el vídeo que os traigo es un desempaquetado y revisión de esta pulidora que nos ha mandado nuestros amigos de bricotiendas.com. Comenzamos. Dentro vídeo. Bueno, y como siempre, antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va. Como he dicho en la intro, la vamos a desempaquetar. Es una pulidora de la marca Engel, modelo CCPO 1100/1E y es totalmente electrónica. ¿Queréis saber más de ella? Pues quedaros y disfrutad del vídeo. Y como siempre, con ayuda del cúter, lo primero que hago es abrir el precinto. Como veis, el fabricante por fuera del maletín expone un cartón con las principales características del producto. Luego, más adelante, la iremos viendo una a una. A continuación, abrimos dicho maletín, que viene en plástico y con dos pestillos de fácil apertura. Y mientras termino de sacar todas las piezas que componen este maletín y que a continuación te muestro, te comento que abajo en comentarios te dejo un enlace del producto por si quieres saber su precio. Y este kit está compuesto por dos discos de lija de 60, dos de 80 y dos de 120. Dos discos de pulir muy suaves, dos tornillos y una llave de Allen, un disco de 180 mm engomado bastante moldeable y con base de velcro, un disco de espuma de 4 mm de grosor, un libro de instrucciones, un asa y, como cosa lógica, la pulidora electrónica. Y lo primero que hay que hacer para preparar nuestra pulidora es montar el disco de 180 mm engomado. Se aprieta en sentido horario y se bloquea con el botón de bloqueo de eje, que va en la parte superior. Y podemos darle el último apriete con una llave inglesa. Por último, colocamos el asa que va anclada en la parte superior, como habéis visto, y sujeta con los dos tornillos de Allen. Seguidamente con la llave los aprieto y ya tendríamos nuestra pulidora preparada. Y ha llegado el momento de probar nuestra pulidora. ¿Queréis ver cómo funciona y cómo suena? Pues a continuación te lo enseño. Y como ves, es muy fácil de manejar. Tiene un botón de encendido, un display donde nos marca las revoluciones y dos botones, uno positivo y otro negativo, con el cual podemos ir subiendo o bajando de revoluciones. Y ahora me callo para que escuches cómo suena. La verdad que esta pulidora está genial y con ella vamos a hacer un futuro vídeo donde vamos a pulir un coche por completo. A continuación te dejo estas imágenes para que veas la calidad del producto. Y además os invito a que os paséis por mi canal y os suscribáis, ya que tengo más de 120 vídeos como este, además de mantenimientos al coche, a la casa o al jardín. Bueno, y como siempre, todos los domingos un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.